Desde el primer instante de existencia de Boku no Hero Academia, Bakugou ha sido un personaje muy controversial. Muchos odian a Bakugou porque fue un bulleo a Midoriya, pero esto no es algo que yo criticaría porque el bullying es un tema muy sensible para muchas personas, ya sea para víctimas, seres queridos o incluso al propio abusador por una variedad de motivos que no pienso mencionar, ya sea por la sensibilidad del espectador que esté viendo ese vídeo como por la sensibilidad de YouTube. En este sentido Bakugou es igual que Endeavor. Endeavor también es muy odiado porque él abusó de su familia, y muchas personas que han vivido esta experiencia tan horrorosa odian a Endeavor porque ven reflejadas sus experiencias en este personaje. Aunque también hay personas que no odian a estos personajes porque saben separar la ficción de sus experiencias. Personalmente no me parece correcto odiar a ambos personajes porque les recuerden estas experiencias tan horribles, pero no es algo que criticaría porque estos abusos quedan muy marcados a flor de piel, y este tema a muchas no se les puede mencionar, por eso no los critico por un tema de empatía hacia estas personas. Bakugou también es odiado porque, supuestamente, no se ha desarrollado, y si lo ha hecho, se ha desarrollado poco o directamente mal porque a menudo el personaje actúa igual que siempre a pesar de haber evolucionado. Estos momentos en lo personal no me molestan porque muchos de estos momentos son para causar gracia a la audiencia, y no creo que esos momentos signifiquen una involución al personaje porque momentos como esos no pueden ser tomados en serio porque son hechos para causar gracia, y porque la personalidad se puede mantener incluso cuando un personaje se desarrolla, pero sí es cierto que yo lo siento un poco raro como este momento donde Bakugou le grita violentamente a Deku a pesar de haberse disculpado con él. En este punto, personalmente, no suelo debatir con gente que piense que Bakugou no tiene desarrollo porque estas discusiones no suelen llegar a ninguna parte, y ambas partes, ya sea defensores o críticos con el personajes, no argumentarán el por qué tienen esa postura con este personaje. Por esto no es de esperar que su muerte sea muy polémica. Cuando Bakugou murió, si bien había mucho malestar por la muerte del personaje, también hubieron personajes sintieron placer por la muerte del personaje. Pero también había gente que sospechaba que no era el fin del personaje porque habían muchas cosas que no encajaban tanto narrativas como en la vida real. Mucha gente, entre ellos me incluyó, sentía que a Bakugou como personaje le faltaban muchas cosas, como momentos, detalles, desarrollo y cosas así, cosas que ocurrieron luego de su resurrección, dado a que su muerte fue muy abrupta y inesperada y ni siquiera se había construido un momento para su muerte porque en ese lugar no habían personajes y elementos relevantes para su personaje, y el único en ese lugar que era relevante para Bakugou era Aizawa. Asimismo, también resultaba raro que Horikoshi matara al personaje más popular y querido de su manga en Japón porque esto significaría una baja en las ventas y popularidad del manga porque el personaje más popular y querido se murió, y este suceso haría que mucha gente le resulte desagradable ver al personaje que tanto les gusta morir, y que por lo tanto, es muy posible que pierda el interés en el manga y decida dejar de leerlo, ocasionando a su vez que las ventas del manga, que comúnmente se venden como pan caliente, disminuyan, incluso llegando a números críticos. Hay que tener en mente que la muerte en Boku no Hero Academia no es como Dragon Ball u otros mangas. En Dragon Ball no importa si los personajes mueren, los podemos volver a ver en el otro mundo, pero en Boku no Hero Academia esto es muy distinto. No existe un concepto del otro mundo o algo parecido en Boku no Hero Academia. Si un personaje se muere, lo dejamos de ver indefinitivamente y solamente podríamos obtener algo de él en flashbacks, menciones, legado y cosas así. Por esto también me resultaba raro la muerte del personaje. A mucha gente no le resultaba raro la muerte del personaje y estuvieron conformes con esto, ya sea porque lo odiaban y lo querían muerto o porque supieron encajar su muerte dentro de la narrativa del manga. Muchas personas esperábamos que Bakugou regresara de una u otra forma, mientras que otras personas deseaban que Bakugou se mantuviera muerto, y por todo esto, cuando se publicó el capítulo 364, estalló la polémica. Edgesot decidió sacrificarse, entre muchas comillas, para salvar a Bakugou usando un movimiento que casualmente tenía y que en lo personal me parece extraño. Muchas personas atacaron esto calificándolo de un Deus Ex Machina o una conveniencia del guión, y incluso por esto dijeron que el manga habría sido arruinado, y otras personas defendieron a capa y espada esto diciendo que tenía todo el sentido del mundo y que incluso mejoraba el manga. Por la gran división que generó la muerte y resurrección de Bakugou, decidí hacer un vídeo analizando esto y llegar a una conclusión que determiné si estos sucesos fueron buenos y malos. Sin nada más que decir, empecemos de inmediato con el vídeo.
Luego de la gran humillación que sufrió Bakugou a manos de Shigaraki, sabiendo que iba a morir y aún así queriendo luchar y ganar la pelea, Bakugou arremetió contra Shigaraki luego de que los tres grandes de UA golpearan a Shigaraki con lo mejor que tenían. Por sudar tanto gracias al esfuerzo que hizo al pelear y Cluster, Bakugou saturó tanto sus glándulas sudoríparas que su sudor se esparció por todo su cuerpo, ocasionando que pudiera hacer explosiones alrededor de este y volviéndose más fuerte que antes. Shigafo se asusta demasiado al ver esto, no por el nuevo poder de Bakugou, sino porque la parte de All for One reconoce una característica que tiene Bakugou con Kudou, ese deseo de querer arruinar sus planes, y la resiliencia, valentía y perseverancia para enfrentarlo a pesar de que es una alimaña, lo que causa una gran inseguridad con él y que es un claro paralelismo con Bakugou en su época de bully. Por esto Shigafo mata rápidamente a Bakugou destrozándole el corazón. Y luego, Edgesot decide usar un movimiento que nunca ha usado y que tampoco sabíamos que podía hacer, decidiendo reconstruir su corazón consigo mismo, sacrificándose para que Bakugou regresara a la vida y que al parecer lo va a matar, también entre muchas comillas. Desde el vamos podemos notar lo que está mal acá. Edgesot ha sido un héroe por muchos años, y resulta extraño que siempre pudo haber hecho eso y que recién ahora lo usa. Como es un héroe, ha vivido muchas experiencias donde una persona es herida mortalmente o incluso directamente muere, y resulta muy conveniente que nunca haya usado esa técnica para salvar a una persona que ha estado en una situación como la situación de Bakugou, o que directamente nunca ha vivido una experiencia que lo obligue a usarlo. Narrativamente hablando, Horikoshi lo justifica usando el argumento de que las antiguas generaciones inspiran a las nuevas generaciones y aprenden de ellas y viceversa para ser mejores. La antigua generación de héroes falló, pero están dispuestos a sacrificarse para que ellos no sufran por culpa de ellos. Endeavor lo dice cuando decide sacrificarse para vencer a All for One para que Shoto sea un héroe, y Apar también lo hace cuando habla con el presidente de los Estados Unidos. Por esto también creo que Toga no morirá, pero eso ya es otro tema. Esta idea está bien, pero fue muy mal ejecutada considerando lo anterior que dije. Resulta muy conveniente que Edgesot siempre pudo usar esa técnica y que nunca la usó en su larga carrera como héroe. Muy conveniente. Y también existe la cerecita sobre el pastel, Besgeanist ayuda a Edgesot usando una burbuja de wash para limpiarlo evitando que las heridas se infecten por la suciedad y sangre de Edgesot, y así realizando una pseudocirugía. ¿Por qué Besgeanist le pidió una burbuja a Wash? ¿Por qué Wash le dio esa burbuja? ¿Acaso uno de los dos sabía lo que iba a pasar? ¿Por qué no lo evitaron? Independiendo de la respuesta, esa burbuja Besgeanist la tenía en su bolsillo. ¿Cómo fue que la burbuja no explotó cuando Besgeanist tenía que salvar de un lugar a otro para esquivar los golpes de Shigafo? La ropa de Besgeanist es muy ajustada, y esos movimientos eran tan rápidos, agitados y brutos que la tela del bolsillo hubieran golpeado a la burbuja reventándola. ¿Cómo Besgeanist pudo lograr que la burbuja no se rompiera? ¿Acaso creó un espacio adecuado para esa burbuja para que no se rompiera? ¿De qué está hecha la burbuja? Si es tan resistente como para resistir eso, ¿por qué Edgesot la rompió? Hay tantas cosas mal en esto que hay muchas preguntas y estas preguntas tienen respuestas muy penosas. También está el hecho de que Edgesot no murió, o al menos no todavía, y que ahora es una tripa. Así que no sacrificó su vida, simplemente redujo su esperanza de vida, lo cual no nos importa porque este personaje no se ha desarrollado, aparece muy poco en el manga y tampoco nos hemos encariñado con él. Mucha gente consideró que le quitaba mucha tensión al actual arco porque si Horikoshi encontró una manera de salvar a Bakugou, puede hacer lo mismo con otros personajes, y otras personas trataron de defender esto diciendo que Horikoshi simplemente cambió a un personaje por otro, pero este argumento se invalida considerando que Edgesot no murió, que ahora es solo una tripa y que simplemente redujo su esperanza de vida. Incluso si Edgesot moría, esto seguía siendo verdad porque Edgesot es un personaje que a muy poca gente le importa, han muerto muy pocos personajes que nos importen y parece que los únicos personajes que van a morir serán los malos como All for One. Este suceso le quita tensión al arco de la Segunda Guerra porque solamente mueren personajes que nos importa muy poco, que tampoco queremos, que son malos como All for One, y incluso si personajes que realmente nos importan y queremos del manga van a morir, no nos preocupamos por ellos porque de la misma forma que Horikoshi encontró la manera de revivir a Bakugou, puede hacer lo mismo con otros personajes. Así que esta crítica también es válida.
La pseudocirugía termina con éxito, pero Bakugou sigue inconsciente, y el Gesot explica que una gota de su sudor que viajaba por su cuerpo gracias al aumento de poder que Bakugou obtuvo antes de morir explotó dentro de su corazón y que fue eso lo que lo devolvió a la vida. Es fácil notar lo que está mal acá. El Gesot estaba reconstruyendo el corazón y los órganos internos de Bakugou que estaban dañados por Shigazo, pero aún así no podía devolverle la vida a Bakugou, así que ese gran sacrificio era en vano y que de no ser porque una gota de sudor que explotó, Bakugou hubiera permanecido muerto. Esto es muy conveniente, pero se pone peor considerando que el Gesot estaba sacrificando su vida por nada vendiendo la idea de que se iba a sacrificar y iba a revivir a Bakugou. Esto hubiera colado si el Gesot reconstruía a partir de sí mismo los órganos internos de Bakugou sin revivirlo, pero dejando esa posibilidad dándole la oportunidad a Besgeanist y a otros de revivirlo con ejercicios de reanimación o algo así, y que la gota de sudor simplemente lo reanimara. Pero esto no ocurrió, y lo que al final terminó ocurriendo terminó de empeorar aún más todo. Se nota a leguas que Horikoshi hizo esto para que Bakugou salvara a All Might de ser asesinado por All For One tal cual como profetizó Sir Nighteye, porque no iba a ser una victoria perfecta como él quiere si había bajas, porque tampoco estaría bien ganarla teniendo bajas porque Izuku también quería ganarla, pero quería ganar la guerra haciendo todo el trabajo él solo porque no quería que nadie muriera, y que solamente aceptó las ayudas que todos le brindaban porque ellos solamente se iban a encargar de hacer lo que ellos podían para hacer reducir la carga de Deku, y que de esta manera él se encargara y se preocupara del trabajo más importante y que solamente él podía hacer, y esto le hubiera demostrado a Deku que nadie estaba listo o preparado para ayudarlo luego de lo mucho que todos se esforzaron para demostrarle lo contrario y así convencerlo de que aceptara su ayuda, y porque esta guerra, al menos en este frente, solamente la podrían ganar Bakugou salvando a All Might. Bakugou distraería a All For One para que Deku salvara a todos venciendo a Shigaraki. Estas ideas están bien, pero fueron mal ejecutadas por culpa de la espantosa ejecución de la resurrección de Bakugou. Si Horikoshi quería dibujar esto, entonces Bakugou solamente debió de permanecer inconsciente en lugar de morir. Horikoshi eligió la opción de matar a Bakugou para crear una sensación de tensión que se sintiera que todo estaba en juego y luego revivirlo y a partir de eso dibujar esto, pero por revivir a Bakugou, al menos yo, no siento ninguna sensación de tensión y tampoco siento que todo está en riesgo porque si encontró una forma de revivir a Bakugou, también puede hacer lo mismo con otros personajes ocasionando que esas sensaciones que Horikoshi quería lograr con la muerte de Bakugou fueran más bien falsas. Se nota a leguas las intenciones y propósitos que Horikoshi quería lograr, pero los métodos que usó para lograr eso hicieron más mal que bien, y si quería dibujar el círculo de ganar salvando y salvar ganando, en donde Bakugou salvaría a All Might, ganando y distrayendo a All For One para que no le estorbara a Deku en la tarea de ganarle a Shigaraki salvándole a él y a todos en general, entonces Bakugou debió de haber permanecido inconsciente o algo así y descartar el tema de la sucesión y el pasar de las generaciones porque no podía tener ambas cosas y solamente debía de tener una sola.